En el 10º B no amanecen los días y las noches. Ya no tienen un sueño para el amor o el miedo. Tras las ventanas sucias, de la mujer ausente nadie sabe. Sus paredes la dan por desaparecida. Una mujer ausente y el cisne negro de la soledad que se posa en un lago de luz desalquilada. Ya nadie sabe nunca, pero alguien que pasa sin saber piensa que el viento flota con olor a cerrado. A García Montero no lo conozco, pero mi padre me ha dicho que es un poeta muy grande, que también es dramaturgo y es ensayista. Y bueno, pues decidí apuntarme al curso y digo, bueno, ya que no sé de este autor, pues ¿por qué no probar y aprender cosas nuevas? La militancia de gente que estábamos militando no te llevaba a escribir poemas solo sobre la huelga general, sino que podías escribir sobre tu propio amor, sobre tus propios sentimientos, tomarte en serio a ti como sujeto, porque ese sujeto es un sujeto histórico, y entonces la intimidad se convertía también en un territorio de compromiso, de transformar. Poeta, ensayista, profesor universitario, columnista y tertuliano son algunas de las facetas de Luis García Montero, un hombre poliédrico y comprometido con su tiempo, con la historia, la política y la literatura. A sus 52 años se ha convertido en una de las voces más renovadas de la poesía contemporánea y una referencia ineludible en la esfera intelectual española. La Universidad de Almería le ha dedicado un curso homenaje en su sede de Roquetas de Mar, bajo el epígrafe Luis García Montero, un poeta de nuestro tiempo. Cuando yo quise hacer el poema Sonata Triste para la Luna de Granada, yo dije, es mi abuelo y el piano de mi abuelo, el piano que yo oía cuando amanecía en casa de mis abuelos y en la primera casa de mis padres, el que me tiene que acompañar por la ciudad. Hola. ¿Le ha visto? Sí, la he visto, sí. Yo te quería preguntar a ti, Andrés, ¿tú cómo lo veías a Luis en las clases? Muchos alumnos suyos se acercaban a Luis en tanto que aspirantes a escritores, y Luis los atendía con una paciencia que, vista retrospectivamente, me parece milagrosa, ¿no? Y además era un profesor muy de cafetería, lo cual agradecer, tú también lo eres. Sí. Profesores que tú te podías encontrar en la cafetería y tener una conversación de pronto en muy distinto tono de registro. Claro. Así que bueno, todos los que hemos sido alumnos de Luis, o prácticamente todos, creo que lo recordamos con verdadera admiración. No se puede pensar la evolución y el campo intelectual y estético español sin su intervención. Por eso yo hablo de su poesía como una verdadera interpelación o provocación que no solo interpela a los estetas o a los académicos, ¿no? Sino que se plantea el rol del hombre y la mujer comunes frente a la homologación del neoliberalismo, frente a los desafíos de la globalización, frente a tantas conductas estereotipadas que nos vienen impuestas y que aplanan de alguna manera el pensamiento. Y justamente la poesía es esa posibilidad de llevar el arte, ¿no?, a la vida concreta. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Me alegro de haber venido al curso porque he conocido, creo que a un gran poeta. En estos días he estado leyendo su poesía y me ha parecido bastante interesante. Más bien cómo elabora él la poesía, el estilo que tiene, el transmitir sin llegar a tener una rima sus poemas, transmitir ese lirismo, esas emociones que él tiene, cómo lo plasma, las palabras, el juego con las palabras.
veces se habla de que si se sigue o no se sigue la otra sentimentalidad. Yo lo digo muchas veces, digo, bueno, si nos paramos a ver solamente la evolución estilística de cada cual y tal, pues las cosas, cada uno tiene su personalidad, las cosas han cambiado, pero los principios básicos son los mismos, siguen siendo los mismos. Luis lo que hace es profundizar en eso y perfeccionar, si quieres, ¿no? el camino, ¿no? Ese camino de compromiso, es decir, de compromiso de la palabra, de llevar la palabra al terreno de, como tú dices, de lo público, y lo público llevarlo al terreno de la intimidad. Eso está ahí, la base, el basamento. Y tú estás empezando a escribir poesía, me has comentado. Sí. ¿Qué ilusiones tienes? ¿Por qué te gusta dedicarte a la poesía o qué te da a ti la poesía para escribir? Pues la poesía la utilizo también para reflexionar, un poquito para conocerme a mí misma, las emociones que he sentido en alguna ocasión, o como tú dices, una experiencia, pero no hablo de esa experiencia, sino que me evocan otros recuerdos o algo que quiero plasmar, no solamente de mí, evito hablar del yo, de mí misma, sino de otras personas. Es más bien como un ejercicio de autoconocimiento, de reflexión, más que otra cosa. El poeta que medita sobre las reglas del género, que acepta las palabras como vínculo y que se dedica a la construcción de un personaje literario, recuerda mucho al individuo dispuesto a convertirse en ciudadano para convivir con los demás y participar en la organización de los asuntos de la República. Luis, pues nada, muy agradecido de estar aquí. El día de hoy creo que es el de Luis García Montero, ensayista. Luis García Montero, pensador e intelectual en el sentido clásico del término, ¿no? Esa parte de su obra que se refiere a su reflexión sobre la sociedad, sobre la política, sobre la historia, sobre los problemas públicos, que quizá es menos conocida, pero que en mi opinión es igualmente lograda e importante. Y tú has tratado sobre todo dos libros, ¿no? Inquietudes bárbaras, que es el último ensayo publicado, y La casa del jacobino. Pero luego yo creo que ese aspecto que tú has tratado se complementa muy bien con su faceta de periodista. Colaboró durante 15 años en El País, ¿no? Ahora en Público, ese seguir día a día también la actualidad, ese debate político, ¿no? Donde él yo creo que ha mantenido una postura muy coherente, ¿no? No, incluso si me apuras, yo diría que Luis García Montero pertenece a esa tradición que tú señalas y que yo llamaría la de las cabezas claras, ¿no? Que son grandes maestros de la palabra, que tenían ante todo una maravillosa capacidad de reflexión y de comunicación, y que con la mayor transparencia, con la mayor sencillez, con la mayor cercanía, podían ser muy profundos, o pueden ser muy profundos. El caso de la prosa de Machado, por ejemplo, en Juan de Mairena, o de Juan Ramón, y ahora de Luis, ¿no? Es un poeta, es un hombre auténtico, tal como es, lo percibimos en sus relaciones con otros poetas, en sus relaciones con los medios de comunicación. Hoy, durante esta semana, está ahí en las clases con nosotros, escuchando las intervenciones de los críticos. No molesta para nada, no hace ninguna observación, es un hombre humilde y de verdad que es un ejemplo a seguir como intelectual y como poeta. Oye, ¿y tú hablas mucho de poesía en tus clases? Pues me gustaría hablar más y regañar menos, pero sí, hablo mucho. Además me acusan de que siempre hablo más de poesía de la cuenta porque me gusta mucho. Y veo que contagias además el gusto por la poesía a tus alumnos.
Oye, me han contado que habéis hecho carteles de Se Busca con mi cara y que os habéis olvidado de uno en la estación de autobuses. A ver si me van a detener. ¿Qué te ha parecido lo de llenar de carteles de Se Busca? Más que como un trabajo que me han confiado, es más un momento de diversión. Yo me lo paso bien pegando carteles, ¿qué quieres que te diga? Alguna vez soñamos con un mundo distinto. Era cuando el imperio perdido del azúcar y llegaban viajeros al olor de la industria. Las calles se llenaron de motores rugientes y la frivolidad, como una enredadera brillante por los ojos, nos ofreció de pronto templada carne, lámparas de araña.